Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. La insistencia en que son informados, pero además formados, en estos temas nos da la esperanza de que ustedes sean de las personas que tengan la suficiente claridad de cómo actúan cuando les toca participar, cómo va a pasar el año entrante con las elecciones legislativas y las presidenciales. Lo digo porque con esta situación que se acaba de vivir en torno a la consulta popular en el Senado de la República, uno ve que política la manejan los políticos, eso siempre lo hemos sabido, no vamos a ser ingenuos, como quieren, pero a veces se evidencia de tal manera que uno dice, bueno, realmente sí se están trabajando por nosotros, por el bienestar de todos. Pues ayer, por ejemplo, miren el salto de alegría y júbilo en torno a la decisión tomada por la mayoría en el Senado de la República con 49 votos, 47 que permitió hundir la consulta popular. Un mecanismo de participación democrática que permite a la gente participar. Entonces hay alegría ahí entre los partidos, miembros de los partidos conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, algunos del Partido Liberal, algunos del Partido de la U, etc. Entonces, alegría. Entonces la gente se preguntará, bueno, pues entonces ¿es bueno o es malo que la posibilidad de otro haber participado en torno a un tema que es del mayor interés de todo el mundo, que es el laboral? ¿Eso es bueno o eso es malo? Es ahí el comentario con que empiezo hoy, porque por el otro lado pues hay dolor y malestar, porque supuestamente, estoy hablando por el lado del partido o los partidos que acompañan al presidente Gustavo Petro, que fue quien radicó el proyecto de consulta popular, diciendo, pues cómo le quitan a la gente, los senadores de la República, cómo es que le quitan a la gente la posibilidad de participar y de decidir sobre un tema tan importante como es el de sus derechos laborales. En fin, miren, esto es tan complicado que recordemos el rifirrafe, esa situación fea. Si se ve fea, es como el tira y encoge los dimes y diretes, hasta el manotazo del ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando supuestamente se le robaron un voto que fue el que permitió que ganara la oposición a la consulta popular. A ver, dejemos ver un instantico ese rifirrafe, José. La votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Falta Marta Peralta. Repitamos la votación. Repita la votación. Repita la votación. Hay que repetirla. Repitamos votación. No. Repitamos votación. Repitamos. Está haciendo trampa. Está haciendo trampa. No, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Repitamos la votación. Pelamos la votación. Complicada la situación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Allá gritaron, falta Marta Peralta. Enseguida le permitimos a Marta Peralta que diga qué piensa, por qué no votó, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a mirarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los que quedan tranquilos, o sea, de las personas opuestas a que se aprobara la consulta popular, empezando por el presidente del Senado de la República, el conservador Efraín Cepeda. Primero por ese lado hay mucha satisfacción, mucha alegría. Veamos. Colombianos, les habla Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República. Hoy quiero hacerles un llamado a la calma. La democracia habló en el Senado de la República. La discusión de la reforma laboral sigue viva porque consideramos que es necesaria una reforma para mejorar el empleo de los colombianos y la informalidad, pero declaró la no conveniencia de una consulta popular que servía únicamente para fines políticos o politiqueros y que pretendía gastarse
casi $1 billón del bolsillo de ustedes, de todos nosotros los colombianos. He decidido continuar el trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado de la República, a la que le pido celeridad, pero también concertación con los diferentes sectores de la sociedad. Una reforma que genere empleo. No es momento de mensajes incendiarios, es momento de respetar las instituciones, es momento de respetar a la democracia, es momento de respetar y rodear a los colombianos que tanto necesitan de la mano de los poderes públicos. Bueno, ahora el malestar, el del ministro del Interior, Armando Benedetti. Hoy fue la actuación de unos malandrines. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa y es la acción mía airada. Ay, no, la reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Y la votación está pelada. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración y ahí es cuando yo le pego a la mesa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿La apelación? ¿Piensan volver a revivir obviamente esa parte de la... Claro, tiene que haber una apelación y va a haber la apelación. María José la presentó. Ya María José la presentó y pues aquí estamos con Angie también estudiando. Angie nos está acompañando, sabe que es la secretaria general de Presidencia y pues vamos a tomar las medidas legales y penales pertinentes. Enseguida les muestro otros detalles de esta situación maluca de la política. La política debería ser para servir, debe ser para servir, no para confundir. Un corte para mensajes, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín, la mejor del país, de acuerdo con la Auditoría General de la República. Itagüí conecta a más de 30.000 estudiantes y 37 instituciones educativas. Internet para todos, tecnología que transforma vidas. Itagüí va bien. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Izaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige
Elige tu posgrado en la IU Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la IU Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. El compromiso de proteger tu vida y la de los demás empieza contigo. Vas al médico para cuidar tu salud y para siempre estar en plenitud. Estudias para hacer un mundo mejor. Mejoras tus relaciones remediando tus errores. ¿Conoces tus derechos y tus deberes? Para vivir en una sociedad con respeto. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu Lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Vamos a un recuento de lo acontecido ayer. Es noticia hoy, será noticia hasta que se dirima este conflicto en torno a la reforma laboral del país. Vamos con, recuerdo que ahorita decía que falta Marta Peralta para votar. En el momento del refirrate, bueno, en realidad no votó. Ella va a interponer una acción de tutela porque no le permitieron votar, dice ella, Marta Peralta Epiayú. Hemos iniciado una acción de tutela para erradicar por la falta de garantías. No se me permitió, no se me brindaron las garantías para ejercer mi votación. Normalmente dan un tiempo prudente, suenan la campana, organizan todo, pero aquí lo que quedó demostrado ante el país es que estaba orquestado de que querían tumbar la reforma. Estamos revisando la consulta popular. Estábamos revisando el minuto a minuto de los hechos ocurridos al interior de la plenaria del Senado y aquí nosotros vamos a iniciar distintas acciones legales. Ya el día de mañana yo estaré presentando una tutela para que sean reivindicados y respetados mis derechos y sobre todo que también podamos ejercer las mismas garantías, se nos puedan brindar las mismas garantías que al resto de los congresistas. Senadora, ¿van ustedes a acudir también a instancias internacionales y finalmente la justicia en Colombia no actúa en consecuencia o como ustedes pretenden? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y utilizar todas las herramientas jurídicas posibles. Aquí realmente se vio que hubo un fraude, que estuvo amañada la jornada hoy desde que empezamos la sesión de la plenaria, cuando hubo un cambio del orden del día, cuando se metió primero el tema de del recurso de apelación de la reforma laboral, habiendo dejado abierto el debate sobre la consulta popular. Bueno, y a todo esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, en China, frente a todo esto, ¿qué pensaría? ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? Aquí está. La base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Le solicito al Cabildo Abierto de Bogotá, allá en el Consejo Distrital, en la plazoleta, si no los dejan entrar, que se reúnan las organizaciones a escala nacional, la Federación de Cooperativas, la Federación Nacional de la Acción Comunal, la Coordinación Nacional Campesina con su 1 millón de inscritos pidiendo tierra en Colombia, las centrales obreras, el movimiento juvenil que dio por primera vez el paso en este movimiento actual, el de los aprendices del SENA, quienes no están cansados, a las organizaciones femeninas, a la minga indígena, a la diversidad colombiana, a la coordinación de organizaciones afro, a los movimientos de toda la cultura. En el referendo que estábamos proponiendo había una pregunta sobre
si el artista podía tener pensión. A la diversidad colombiana allí para que propongan y todos los cabildos municipales discutan si se aprueba o no las propuestas que el mismo movimiento popular debe lanzar. Pasa entonces de la consulta popular, mecanismo de participación democrática, al cabildo abierto, que es otro mecanismo de participación democrática. Pues no tiene la capacidad de, por ejemplo, el referéndum. No es vinculante, pero hace que la pretensión del presidente, que la voluntad popular en esa cantidad de organizaciones se haga oír, y especialmente el Congreso de la República. Bueno, vamos a ver a Ariel Ávila, senador de la República, que me llamó mucho la atención, porque pues estando en desacuerdo con la decisión, hace algo importante en este video que vamos a presentarles, que es explicarles. Lo hace de una manera muy sencilla, todo lo que pasó. Aquí está. Saben, había dos caminos para la reforma laboral. El primer camino era una apelación. Es una figura rara. ¿Qué significa? La Comisión Séptima hunde la reforma laboral. Un senador decide apelar, decirle a la plenaria del Senado, mire, no me parece la decisión, estúdiela. La plenaria nombra una subcomisión y la subcomisión tiene dos informes, uno negativo y otro positivo. El positivo revive la reforma laboral. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, que es un marrullero de tiempo completo y morrongo como él solo, hizo varias cosas para que esto pasara. Primero, nombró aceleradamente, volvió a posesionar al senador Ciro Ramírez, que acababa de salir de la cárcel, y eso le garantizaba un voto más a la oposición, que lo había perdido con la captura de Iván Name. Y luego estábamos discutiendo la consulta ayer, y hoy aparece, oh sorpresa, en los primeros puntos, la apelación. Hace votar la apelación revive la reforma laboral, es cierto, y lo que nos importa a nosotros son los derechos de los trabajadores. Pero para que la reforma se apruebe, tienen que darse en 37 días, es decir, el 20 de junio tendría que estar aprobada. Tendría que ir a una comisión nueva, que no es la séptima y que la define el presidente del Senado. La de comisión aprobarla, discutirla rápida y pasarla a la plenaria del Senado. En los tiempos está muy difícil, pero matemáticamente se alcanza. Al revivir la apelación, paso inmediatamente a votar la consulta y los votos no alcanzaron. Esa situación llevó entonces a que se perdiera la consulta 49-47. ¿Qué viene? Pues en esencia viene que el presidente del Senado tendrá que definir a dónde va la reforma laboral revivida, a qué comisión. Y ahí la comisión la discute, la aprobará con los cambios que ellos crean que sea necesario y pasa a la plenaria del Senado. Para eso tenemos 20 días. Pero, pues toda vez es cierto que aquí la revía de la reforma laboral no significa que hay reforma. Significa que se va a discutir. Así que si no hay reforma, habrá consulta popular otra vez y se presentará de nuevo, porque los derechos de los trabajadores se les quitaron en el año 2002. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez dijo que anochecía no a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche, que no se pagaban los dominicales al 100%, sino al 75%, que a los estudiantes del SENA no se les puede dar un contrato laboral, y esta reforma restituye derechos. Bueno, vamos a hacer un corte para mensajes, pero antes, una invitación que nos hace el TDA a buscar cualquiera de los tantos posgrados que ofrece. ¿Cuál será el de hoy? Ya está, ya regresamos. Gerencia financiera del TDA, institución universitaria, está actualizado con las tendencias en fintech, economías colaborativas, inteligencia del consumidor y blockchain. Es un profesional con habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y empatía, listo para liderar con una visión de gerencia moderna. El magíster del TDA puede enfocarse en la gerencia financiera y la banca de inversión o en el análisis financiero. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. El Centro de Atención Integral a la Discapacidad ofrece un espacio y servicios para ti y tu familia. Llámanos 604-373-7676, extensión 2408, Alcaldía de Itagüí.
Es tiempo de pensar diferente. Es tiempo de soñar y creer. Es tiempo de ser lo que quieres. Es tiempo de pensar y actuar. Es tiempo de vivir y de aprender. Compromiso y educación, tu vida es la mejor opción. Es tiempo de estudiar. Ven al TDA. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Para obtener o renovar tu licencia, debes realizar una valoración médica obligatoria en un centro de reconocimiento de conductores autorizados. Son 5 pruebas: fisiometría, audiometría, psicología, examen de personalidad y examen de medicina general. Como conductor, tienes la obligación de realizar tu valoración en un CRC autorizado y registrado en el RUT. No puedes falsificar resultados, evitar las pruebas o buscar atajos para obtener tu certificado, porque la seguridad vial comienza por ti. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Pero por favor, la opinión del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía, además analista político, sobre todo esto que ocurrió en el Senado de la República. Y bueno, lo que ha dicho es que le parece absolutamente raro, irregular lo ocurrido. Bueno, lo primero que uno ve es que eso fue una votación anormal. Yo no voy a decir que irregular, pero anormal. Anormal en el sentido de que una cosa es la votación y otra cosa es el escrutinio. Y así sea el voto electrónico, pues porque aparece en una pantalla ahí colocada al ladito de la presidencia del Senado. El escrutinio, cuando a veces se mezcla con la votación directa en papel, pues el secretario solo es el que certifica que cómo fue la votación, cuántos votos a favor, cuántos en contra, y a veces quiénes se abstienen porque no están en el recinto, porque a pesar de que respondieron a al llamado a lista que se hace al principio de la sesión, pues no se encuentran en estos momentos, están en la cafetería o están en el baño. Pero la verdad lo que muestra los videos, que son ya numerosos, desde todos los ángulos, como cuando meten un gol en un partido, lo muestran de todos los ángulos, es que eso fue irregular. Es decir, ahí no se podía escrutar tranquilamente la votación. Conversación que tuvimos con Guillermo Mejía en Clicasia, recuerden, todos los días de 6 a 9 de la mañana en elcanal.co, en Cable Plus de Oriente, con retransmisión en CNC en horas de la noche. Bueno, dice Guillermo Mejía que todo este conflicto se genera por un derecho inalienable que no se les debió quitar nunca a los trabajadores. Me parece muy raro que el Partido Conservador hoy esté en contra de lo que fue el Partido Conservador, precisamente el que lo lideró. El Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, es obra del Partido Conservador. Aquí nos habla de algo de historia política. Resulta que esto de los recargos nocturnos y del pago de recargos por dominicales y festivos, eso tiene la legislación colombiana más de 80 años, desde la ley sexta del 45, que se expidió en el gobierno del doctor Alfonso López Pumarejo, en el segundo gobierno de López. Pero luego viene otra ley
que es del gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez, conservador, y complementa, no la deroga, no la complementa, la mejora, la ley sexta del 45. Pero es más, el gobierno del doctor Ospina Pérez contrata a un experto, el doctor José Roberto Vázquez, para que elabore un código sustantivo del trabajo. Y hace una buena obra. Y esa obra se lleva al Congreso, se aprueba y la firma el presidente el 6 de agosto de 1950. El 7 se posesionaba el doctor Laureano Gómez, otro conservador. No sé si le encontraron algunas discrepancias o alguna cosa de esa ley, pero solo se publicó en el Diario Oficial hasta junio del año 51. Pero de todas formas, en el Código Sustantivo del Trabajo, que es una obra del Partido Conservador, eso no es de ningún grupo de socialista ni de izquierda, no, del Partido Conservador, donde se dice que el día termina a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche, y que el término o la figura de las 8, de los 3 ochos, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de sueño, es desde la Inglaterra del siglo XVIII, por Dios. Pero no, aquí en un gobierno, pues, el doctor Álvaro Uribe se expidió una ley donde, contrario a la naturaleza, el día termina a las 10 de la noche. Y los domingos y días festivos no son domingos ni días festivos, ¿verdad? Y eso es que iba a crear una cantidad de empleos impresionantes. Imagino que miren las estadísticas desde ese gobierno a ver si el empleo disminuyó, unas veces sube, otras baja. Pero eso no fue factor definitivo. Y le quitaron a la gente, a los trabajadores, un derecho que es prácticamente inalienable. Esta historia que cuenta Guillermo Mejía, me queda una expresión. Esto de defender los derechos de los trabajadores en Colombia no es obra de ningún socialista, es del Partido Conservador, precisamente. Toda esa historia, desde 1945 hasta acá, a tirarse de un brochazo entre otros pueblos conservadores. Bueno, y terminemos con el presidente de ACOPI, Rodolfo Correa. Me llamó mucho la atención porque me pareció morigerado, me pareció propositivo. Él, en nombre de los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué me parece morigerado? Propositivo. Véanlo y díganlo ustedes. Decirle a los empresarios y a la ciudadanía en general que en el país tenemos dos caminos. Lo primero es el que está ofreciendo un sector del país que pretende incendiar a Colombia, movilizar, realizar marchas y paralizar la economía. Y de otro lado está la propuesta que hace ACOPI. Esta propuesta consiste en que encontremos un justo medio, un punto de equilibrio que nos permita resolver este problema. ¿Y cuál es ese justo medio? Nos parece que debemos tomar las reformas más importantes que están tramitándose y efectivamente aceptar aspectos como el recargo nocturno, la jornada laboral diurna y nocturna, los recargos de domingos y de festividades, y sentarnos a analizar el resto de los puntos que resulten más dramáticos y más neurálgicos para lograr el respeto pleno de las garantías de los trabajadores. Nosotros, como empresarios micro, pequeños y medianos, reconocemos y valoramos la importancia del trabajador, porque sin trabajador no hay empresa. Apoyamos los derechos de los trabajadores, pero de nada nos sirve una reforma laboral si su propósito no es lograr la estabilidad de los trabajadores solamente, sino también acabar con la pequeña empresa. Al gobierno y al Congreso los invitamos a que nos sentemos y lleguemos a un punto de encuentro en donde podamos hacer todas estas reformas de manera paulatina, de manera progresiva, de tal manera pues que no se haga de un solo tirón, porque eso reventaría la estabilidad económica de las pymes del país. Hagámoslo progresivo, hagámoslo a la medida y capacidad que hoy tienen nuestros pequeños y medianos empresarios, y démosle al país la reforma que necesita
en vez de estar buscando la manera de seguir desgarrando la patria entre extremos ideológicos. Vamos a ver hasta dónde llega, porque recordemos que fue apelada la decisión de la Comisión Séptima del Senado, que había archivado el proyecto de reforma laboral, y ahora vuelve otra vez a la mesa de la discusión, primero en la Comisión Cuarta del Senado de la República. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción, y a ustedes mil gracias por ser informados y formados, inteligentes, interesantes y calificados. Chao.